Transmite LRA Radio Nacional. Democracia con la que se vota. ¿Dónde tenemos la memoria los argentinos? No, ahí no sea grosero. A veces parece, pero no. Parece por los resultados, pero no. No tiene por qué ser ahí exactamente. Lo que yo pienso, y es una opinión absolutamente personal, es que nuestra memoria es mala. Pero no mala porque sea frágil, como mucha gente quiere decir, sino que es mala porque es selectiva. En general, la gente se acuerda nada más que de sus cosas buenas y trata de olvidarse de sus cosas malas. Trata de acordarse de sus virtudes y trata de olvidarse de sus defectos. Esto corre para cada persona individual, corre para cada grupo de personas y corre para cada grupo de personas que se agrupa después en un partido. Y entonces, los radicales saben los defectos de los peronistas se acuerdan de los defectos de los radicales y los liberales se acuerdan de los defectos de los peronistas, y los independientes se acuerdan de los defectos de todos. Pero nadie se acuerda de sus propios defectos. Al no acordarse de sus propios defectos, todo esto tiene que ver absolutamente con la falta de autocrítica. Al no haber autocrítica, nadie se acuerda. Yo, por ejemplo, tengo una tendencia a acordarme de las cosas que me han marcado en mi vida. Por ejemplo, cuando tomé la primera comunión, a los 8 años, se me atragantó la hostia aquí. Y fue un momento absolutamente espantoso para mí. Yo tenía 8 años y me acuerdo perfectamente de eso. Me acuerdo de cuando me sirvieron el chocolate al final de la comunión, que estaba hirviendo y me quemé la lengua y de eso me acuerdo perfecto. Y no me acuerdo por quién voté a los 18 años por primera vez. Así que pienso que algo debe pasar en esta cesera, en este Tujes, en esta cosa que tenemos nosotros acá, que yo quiero ver dónde está la memoria, dónde está ubicada y qué pasa realmente en nuestra croqueta. ¿Por qué la selección? ¿Por qué la falta de autocrítica? Lo veo. No anda, está como el país. Ahí está. No sale. El cerebro humano, central de operaciones de todo el organismo. Las numerosas circunvalaciones, en la apariencia creadas caprichosamente, constituyen la base del funcionamiento de este órgano por demás complicado. En el cerebro están almacenadas un número inimaginable de informaciones. Allí se ponen en contacto los contenidos más diferentes de la conciencia, condición básica para toda actividad humana. ¿Cómo funciona la memoria? No soy psicólogo, pero supongo que funciona como todo. Esta pregunta para contestarla es muy difícil porque la memoria les trabaja a algunos más que otros. Y si supiera cómo funciona, revolucionaría los bancos, yo. La memoria es un ente que puede reproducirse en todos los actos que la persona humana puede realizar en la vida. Y después hay otras cosas que según la educación de cada uno, ¿no? O la genética de cada uno, hay muchos factores. Hay alguien que recuerda y hay alguien que no quiere recordar. Si no se alimenta la memoria, los neutrones que tenemos en la mente están secas. Lo único que le puedo decir es que todo es un misterio el cuerpo humano. Y estamos, entonces,
Me acuerdo muy bien de lo que me quiero acordar. La memoria funciona muy atrás porque la gente se olvida de las cosas que han pasado. Licenciado Landi, ¿los argentinos carecemos de memoria política? Bueno, esa afirmación bastante común, escuchada frecuentemente, coexiste con otra inversa, que es que los argentinos estamos todo el tiempo hablando del pasado. Y de alguna manera las dos son ciertas. Más bien están remitiendo al hecho de que en la Argentina hay una seria confrontación sobre las versiones del pasado y una gran capacidad que tienen esas versiones para ordenar la política en el presente. Desde el punto de vista específicamente político, en un país con recurrentes alteraciones institucionales y que cada emergencia de un régimen político nuevo ha tenido pretensiones fundacionales o refundacionales del país, ha apelado permanentemente y necesariamente a dar una versión del pasado que legitimaría la instauración de una nueva época. Los argentinos tenemos una memoria especial, quiero decir, los argentinos somos especiales, quiero decir, la memoria de los argentinos o el cerebro de los argentinos es diferente al cerebro y la memoria de otros pueblos. Alguna gente dice que sí, otra gente dice que no. Yo pienso definitivamente que no puede ser que los cerebros de los seres humanos sean diferentes. Eso sería dar pie a teorías que han traído demasiados problemas para la humanidad. Yo creo que tenemos el mismo cerebro y la misma memoria, solo que la calidad de tierra joven que nosotros tenemos en la cabeza se seca antes que en otros países. Yo creo que la zona de memoria ni los neurólogos se ponen de acuerdo dónde está, pero parecería como que está en la zona más profunda del cerebro, tipo acá atrás, y que parece que ahí no hay mucho declive. Entonces toda la tierra se va amontonando en la memoria, que nos hace olvidar de lo que pasó en casa hace 10 días, imagínate en el país hace 10 años, se amontona, llega un momento en que se seca y queda como una especie de tronco que tapa absolutamente todo. Eso a los argentinos creo que por la calidad de tierra joven y fértil se nos seca antes que a los otros. La memoria es prácticamente la conciencia de la biología y se va estructurando a la medida de la organización de las especies en lo que en el hombre es la base del cerebro y lo que se llama la estructura hipocámpica. Está ligada, lógicamente, a todos los centros sensoriales de información. ¿Memoria? Para mí está en el cerebro, a partir de la glándula epineal. La memoria no sé si está atrás o adelante o no sé. ¿Qué le podría decir? Que la tiene en los sexos, que lleva la parte encefálica, que es... Bueno, la memoria está en mi cabeza propiamente dicha. Mi cabeza. Acá, bien en la cabeza, bien, acá. Yo la tengo acá. 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 Creo que acá, ¿no? Yo me pregunto de qué nos olvidamos los argentinos. Yo si tengo que partir de mi propia experiencia, me olvido de lo que no me gusta. Pero claro, también es muy general eso. Yo a veces me olvido de lo que me gusta, pero mucho más frecuentemente yo me he olvidado en mi vida de lo que no me ha gustado. ¿De qué nos olvidamos? Y de muchas cosas nos olvidamos los argentinos. Yo la mayoría de las veces me olvido de cuando hay que ir a trabajar. Y de, no sé, tanta cosa, de pagar cuentas. Tenemos que acordar de todo, de lo bueno y de lo malo. Pero hay a personas que las pone mal, que las deprime. Porque hay tantas cosas que ya uno no puede más acordarse de las cosas. Uno de los temas es la democracia. No es que nos olvidamos, sino que simplemente se olvidan los que nos dirigen, ¿no? Hay un continuismo en la clase dirigente que hace que el argentino olvide, porque si no olvida, sufre. Mire, sí, muchos argentinos nos olvidamos de caminar bien, ser honestos. Nos olvidamos de los principios. En la religión, yo. De comer. Las cosas que son realmente importantes o fundamentales no me olvido jamás. Uno quisiera olvidarse, a veces no, de las cosas malas, me parece. Yo pienso que hay que vivir en el presente, no en el pasado, ¿no?
¿Sabés la cantidad de veces que yo me pregunté a mí mismo qué estaba haciendo, como en aquellas viejas películas de juicio, qué estaba usted haciendo la noche de tal año, de tal día? Yo me pregunté muchas veces qué estaba haciendo yo para el año 1966, más precisamente en junio. Estaba haciendo mi 24º régimen para adelgazar, estaba en un teatro independiente, Nuevo Teatro, era boletero, no porque vendía boletos, sino porque vendía entradas, y era boletero del teatro, trabajaba a la noche, ya había estrenado mi primera obra para niños y era un bastante exitoso autor de teatro para niños, y vi con absoluta indiferencia, durante todo el año 64, 65 y 66, cómo todo un coro de fantoches hablaba de que había que sacarlo al viejo Ilia. Yo también dije que había que sacarlo, pero yo era veterano ya en esto, porque desde el año 1955 dije que había que sacar a Perón cuando tenía apenas 14 años, en el 58 dije que había que sacar a Frondizi cuando tenía 18, y después en el 64, 65 y 66 me la pasé diciendo que había que sacar a Ilia. Nunca se supo por qué, creo que porque le daba de comer a las palomas, creo que porque era una tortuga, creo que porque no tenía swing. Eso fue lo que me dijeron, pero yo quiero ver lo que pasó, mejor. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Rambler Classic Cross Country. En ningún otro vehículo cabe tanta alegría. Para vivir en plenitud, Rambler Classic Cross Country. ¿Qué estaba usted haciendo en junio de 1966 cuando caía el gobierno del doctor Ilia? Claro, si nosotros los argentinos piensan a veces tuviéramos que ser testigos de los crímenes, Dios mío, cuánta gente inocente iría al paredón, cuánta gente inocente iría al cadalso o a la prisión perpetua, porque nosotros a lo mejor contestaríamos lo que usted me está contestando desde su casa. No me acuerdo. Se llama Emilio Gibaja. Y está aquí porque ha sido un vedor directo de hechos importantísimos para el país, para bien o para mal. Y nos interesa profundamente su testimonio. Bueno, vos sabés que casi desde un principio del gobierno, el hecho de que Ilia haya subido con un colegio electoral con un 25% de los votos, facilitó la crítica de los partidos opositores. Incluso antes de esas campañas orquestadas, nosotros teníamos muchas dificultades en el Parlamento para la sanción de las leyes que se necesitaban. Es más, hubo años enteros en que no se aprobaba el presupuesto nacional, porque los partidos opositores, incluso hasta los partidos democráticos, hacían una oposición permanente. Pero yo creo que a mediados del 65, ya comenzó a orquestarse, como decías, esta campaña.
en contra de él. Comenzó sutilmente, el día que comenzó con la prensa nacional, y de distintas formas. Comenzaban las caricaturas, comenzó a hacerse una fama de un gobierno lento, de un gobierno tortuga, tratar de hacerlo aparecer como inoperante, lo hacían aparecer como un hombre que dormía la siesta extensa, que tomaba peperina. Sí, como un provincianismo. Era un hombre que trabajaba, ¿no? Era todo lo contrario, trabajaba todo el día, tomaba 20 cafés diarios, fumaba 2 atados de cigarrillo, no probaba el té ni la peperina, vivía en actividad permanente. Obviamente que tenía un estilo, era un hombre provinciano y tenía su mentalidad provinciana, pero su método de vida, su trabajo era permanente. Junto a este tipo de ironías o sarcasmos, comienza la campaña dura de la prensa. Grandes diarios de la capital. Pero perdón, en ese momento de la campaña dura, como vos le llamás, seguramente ustedes percibían, leían, veían los dibujos, veían... Inicialmente nosotros tomamos como una simple oposición, que el gobierno democrático lo respetaba. Eso podría decirse, perdón Emilio, sí. Digo, podría pensarse que había, por razones de buena voluntad y de credulidad, ¿no? Y de laxitud, de buena conciencia, se podía pensar en un costado más o menos ingenuo de parte de ustedes. Exacto. ¿Sí? Sin ninguna duda. Y además había una posición de Ilia con respecto a la publicidad de la obra de gobierno de la que él era absolutamente opositor. Él sostenía, ahí había una falla de él, había un concepto antiguo de que la democracia no tiene que proclamarse ni publicitarse. El 12 de octubre de 1963 asumió la presidencia de la Nación el doctor Arturo Illia, candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Por primera vez, desde 1928, el radicalismo obtenía la primera minoría con el 21,9% de los votos. En segundo lugar, y con el 18%, se ubicaron los votos en blanco. El peronismo llegó a esa elección técnicamente proscripto. En principio, Perón aceptó la idea de presentarse como Unión Popular y conformar un frente, pero finalmente ordenó el voto en blanco. Los 33 meses que duró el gobierno del doctor Illia, entre el 12 de octubre del 63 y el 28 de junio del 66, se caracterizaron por el restablecimiento pleno de las libertades democráticas y un notable florecimiento cultural universitario. Entre 1964 y 1965, el Producto Nacional Bruto aumentó considerablemente, pero la decisión más significativa fue el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo, principal programa orgánico de nuestros tiempos, frustrado por el golpe de 1966. Creo y he observado en mí mismo y en otra gente que la gente, por ejemplo, los argentinos tenemos una gran tendencia a olvidarnos de los nombres de los funcionarios de cada gobierno que ha habido, lo cual me parece que está bastante bien porque en general no han hecho nada demasiado importante como para que nosotros nos tengamos que acordar. De cualquier forma y de cualquier manera, de los malos funcionarios solemos recordar más cosas que de los buenos funcionarios. Debe ser porque el mal nos impacta mucho más que el bien, o porque el mal es a lo mejor una moneda demasiado cotidiana y el bien es la excepción. ¿Se acuerdan en qué año lo derrocaron a Illia? Creo que 57. De Illia no me puedo acordar mucho porque este pobre hombre no ha terminado su gobierno, lo han sacado. Yo le voy a dar una tesis que esta es personal, no está confrontada con nadie. Yo creo que nadie la comparte, pero yo creo que el golpe de Illia estaba decidido el día de la elección de Illia. Porque el día 7 de julio del 63, que fue la elección de Illia, el resultado de la elección es un fin no querido por las Fuerzas Armadas. No habían hecho todo lo que habían hecho, no habían vetado a quien habían vetado para que Illia saliera presidente. Así que esa noche decidieron si le entregaban el poder ahí o lo echaban después. Decidieron después y armaron toda una campaña periodística de descrédito total, doctor, a efectos de... De acuerdo. Y era irresistible, porque empezamos, yo creo que los golpes con programa militar. Ahí. ¿Cómo es eso? Y es decir que los golpes antes que habían sido hechos por A, por B, porque no me gusta fulano, sultano, mengano, ahora empezamos por cumplir un objetivo. Digo, yo creo que empezamos la época de la doctrina de la seguridad nacional. Porque ya empieza a perseguir objetivos determinados, ya no importa el crecimiento del país, sino que había que liberarlo al país de no sé qué intríngules marxistas. Obviamente, pero por ejemplo, doctor, lo que digo es lo siguiente, el conocimiento de esa programación militar
No, el conocimiento no es porque quizás no lo supiéramos. No, pero digamos... Yo estoy haciendo un análisis... Digamos, usted ahora retrospectivo. Retrospectivo. Pero si había algún indicio de eso, o había algún tipo de conocimiento, hipotéticamente, ¿qué se podría haber hecho? Siempre decimos lo único perfecto del pasado porque es inmodificable, ¿no? Así que medio como hablar al cohete, digamos. Pero la fantasía es... ¿Qué podríamos haber además hecho? se cometen errores, diría Lupi, porque yo creo que en los gobiernos civiles que hemos tenido después del 30, Frondizi comete el error de decirle todo que sí lo que le pide. Si se le alza un comandante, un militar, lo hace comandante en jefe. Caso de Toranzo Montero, por ejemplo. En el gobierno de Ilia, indiferencia total, es decir, no hay relación con la Fuerza Armada, no hay ninguna relación, ¿cierto? Yo creo que esto marca una diferencia con el actual presidente. El actual presidente conduce, no sé si lo obedecen del todo, pero él da la orden y manda, él está ahí en el centro. No recuerdo nada, mamita, nada. No recuerdo nada. Ni idea. No memorizo en este momento. No me acuerdo nada del 66. Hay que hacer mucha memoria, Unos amigos míos tenían una perra, una vez. Y esta perra, la habían ellos encontrado en la calle y la tenían. La perra era una perra aparentemente normal, alegre, dicharachera, pero veía una linterna y se volvía loca. Empezaba a ladrar, ponía las orejas para atrás, y entonces empezamos a deducir de qué se acordaría esta perra cada vez que veía una linterna, porque evidentemente, aunque muchos digan que los animales no tienen memoria, a esta perra uno le mostraba una linterna y le agarraba un ataque como si hubiera visto a Lucifer. Seguramente en una de sus vagabundeadas antes de que mis amigos la encontraran, habría estado en alguna obra en construcción, el sereno tenía una linterna, el sereno le pegaba, algo le pasaba a esa perra, porque veía una linterna y se quería morir. Yo creo que a nosotros nos haría falta, a los seres humanos, saber bien claramente cuáles son las cosas que nos han hecho bien y cuáles son las cosas que nos han hecho mal, para poderlas tener recolectadas en la memoria. Toda la gente suele decir que la memoria funciona como una computadora. Esperemos que no sea como esas computadoras argentinas que le facturan 9 millones de dólares a un jubilado para que pague el gas y después el hombre se revienta en el piso y le dice, abuelo, pague primero porque parece que la computadora está embromada. Ojalá no fuera como las computadoras argentinas la memoria de los seres humanos, pero a veces parecería que sí, parecería que los datos se amontonan y parecería que los seres humanos no tenemos la claridad que aquella perra de mis amigos tenía cuando veía la linterna y se acordaba de la paliza que ese presumiblemente sereno le dio. ¡Antiojito! ¡Ratea el motor! Hechicero, curar palidez con vitamina C y deleitarme a mí con naranja revitaminada SIC. ¡Qué vivo soy! La preparo en un segundo y entusiasmo a todo el mundo. ¿Se acuerda usted de Ilia? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué se acuerda? Que fue presidente de los argentinos, que fue depuesto, que le llamaban tortugas, qué sé yo. ¿Cómo no voy a acordar si era de mi pueblo? Que de Cruel. Entramos al despacho presidencial, no estaba el vicepresidente, y estaba la gran mesa repleta con el doctor Ilia a la cabeza. Entramos, al costado de la mesa hasta que el que encabezaba la fila era el general Soray, le seguía un coronel González, el tercero yo, seguía Miatelo, Corbetta, Premoli y no sé si alguno. El doctor Ilia está firmando una cosa que a mí en mi ingenuidad, por no conocerlo bien a Ilia, creo que está firmando su renuncia y está firmando un autógrafo a un ciudadano. Y cuando llegan los militares al lado, no les da ni la hora. Sigue firmando tranquilamente el autógrafo. Permiso, señor, dice Soray.
Pero perdóneme, cuando Alzogaray llega al lado de Ilia, que está firmando ese autógrafo, ¿hay un momento de silencio, un momento de espeso silencio? Nadie habla. Hay un silencio sepulcral, pero Ilia está firmando esto y el general Alzogaray dice, permiso señor, y Ilia le contesta, no me interrumpa que estoy atendiendo a un ciudadano. Cuando termine de firmar el autógrafo y dar la mano al ciudadano, entonces lo mira a Alzogaray y yo no puedo repetir el diálogo, por otra parte está tan escrito, pero más o menos le dice, señor doctor, en nombre de las Fuerzas Armadas, usted ha sido destituido. Ilia lo mira y dice, ¿qué autoridad tienen las Fuerzas Armadas para destituirme? Alzogaray se queda un poco cortado. Ilia le dice, ustedes vienen al amparo de la noche como los bandidos, le dice. Muy dura la expresión. Dura frase. Muy dura la expresión. ¿Qué estaba usted haciendo en junio de 1966 cuando caía el gobierno del doctor Ilia? Corazón es un barco sin timón, tu corazón es un En Gran Bretaña, Palito Ortega, que filmaba con Graciela Borges El Rey en Londres, declaraba, al país le hace falta un gobierno fuerte. Mientras, los ritmos de moda eran el twist, el lead kiss, la bostela y el monkeys. Pero hasta allí llegó también el largo brazo del longaniato. Por decreto se estableció que debía haber más luz en los locales bailables, confiterías y whiskerías. Sin enterarse de esto, ese año Frank Sinatra se separaba de Mia Farrow. En la Argentina, el programa radial de Hugo Guerrero Martínez en Radio Belgrano era suspendido porque en una de sus emisiones Dalmiro Sáenz osó elogiar a Fidel Castro. Leonardo Fabio estrenaba El romance del Aniceto y la Francisca, mientras que Armando Bo era detenido por presunto desacato hacia los miembros del Consejo Honorario de Calificación Cinematográfica por la demora de su película La mujer de mi padre. Robert Soule de los Beatles encabezaba la lista de rankings de discos. La moda indicaba el uso de postizos en el pelo y uñas y pestañas también postizas. Con el dólar a 232 pesos, el gobierno le temía más a la minifalda que a la inflación. La policía realizaba un riguroso control en las puertas de las universidades y colegios a fin de evitar las faldas cortas y el pelo largo. La Federación Argentina de Defensa Anticomunista, FAEDA, convoca a una marcha en la calle Florida. La consigna es a degüello con los hippies, persiguiendo también, como ya lo habían hecho en el último tramo del gobierno de Ilia, a intelectuales, artistas y periodistas a través de solicitadas en diarios y revistas. Mientras, Onganía aclaraba que en los planes de la llamada Revolución Argentina no estaba previsto ningún calendario de elecciones. La Federación Argentina de Entidades Anticomunistas pudo publicar libremente en los grandes diarios que todos aceptaron grandes páginas porque no se sabe de dónde sacaba tanto dinero de una ignota fundación, naturalmente con una frase que ya hemos oído en muchas otras circunstancias, para que ningún trapo rojo flamee en lugar de la bandera argentina. Y entonces iba tomando, por ejemplo, en la universidad, y eran listas que ocupaban toda una página diciendo quiénes eran todos los comunistas que había en la universidad. ¿Qué es realmente lo que le molestaba a la gente de FAEDA? Digamos, ¿qué le molestaba? ¿La cultura, el progresismo? La libertad. La libertad. Durante el gobierno de Ilia se respiró una libertad que realmente el país no había conocido nunca. Yo que no son pocos los años que tengo, nunca había conocido la libertad del modo que se la respiró y se la ejerció y se vivió durante el gobierno del presidente Ilia. Entonces, esta campaña era no solo para dañar, separar, etcétera, sino para meter miedo a otra gente. Y metieron miedo. ¿Y quiénes eran realmente? Bueno, uno era el señor Risuto, prócer de la revista Veritas, que como dijo Botana, si así informa a sus lectores con estas mentiritas, ¿cómo ha de andar la información general? Muy bien. Otro era un señor Meshali Shaban, un lituano con antecedentes en la SS,
del nazismo. Bueno, y así... otro era... Bueno, he olvidado. ¿Cómo se puede arreglar el problema de la memoria? Bueno, seguramente le va a parecer una taradez lo que yo digo, seguramente le va a parecer una taradez, pero si usted lo piensa a lo mejor no es tanto. Hay que escribir. Yo, por ejemplo, cada vez que viajaba y tenía experiencias maravillosas, todas las experiencias se me amontonaban. Como siempre fui muy mal fotógrafo, nunca me arriesgué ahí con una cámara de fotos porque la primera vez que fui vinieron unos horrores fuera de foco que no sabía si era el Duomo de Milán o el parque o Little Park. Entonces me daba exactamente lo mismo haber viajado tanto tiempo para tener una foto fuera de foco. Dije, no es una buena manera. Además la foto es más subjetiva que lo que yo le digo que tiene que hacer. Usted tiene que cazar un lápiz y tiene que cazar un cuaderno y como las viejas adolescentes de la época de nuestras abuelas tenían su diario, hay que escribir. Digo, doctor Ilía, lo invito a que abandone su despacho. Y entonces me dice, ¿puedo irme a la casa de mi hermano? Pero esto fue casi una duda que tenía él como para saber qué piensan hacer esta gente conmigo. Claro. Pero algunos se movió de ahí y se quedó sentado hasta que pasa un tiempo y por ahí llevan, oigo decir, 22 cafés para el despacho. Se terminó el café. Digo, pues si no, vamos a llegar a las 10 de la mañana. Sí, claro, yo así... Y yo sentía la vergüenza militar. Que el ejército había arreglado las cosas para ocupar el país en el término de 30 minutos. Que yo llevaba 2 horas y no podía desalojar 40 metros cuadrados. Claro. Es decir, me sentía el más inútil de los militares. Disminuido en su labor específica, exactamente. Lo llamo a Facundo Suárez y le digo, vea, doctor, usted ha sido hasta hace un rato el ministro nuestro. Trate de convencerlo al doctor Ilía, porque yo de lo único que entiendo es de violencia y no quiero emplear violencia acá. Y no va a haber violencia con el doctor Ilía, pero ustedes los tiro por la ventana. Así de drástico. A usted lo tiro por la ventana, al doctor Ilía no va a pasar nada. Acto seguido, el ayudante del comandante en jefe del ejército, Mayor Camp, dará lectura en nombre de la Junta Revolucionaria, integrada por los comandantes en jefe de las 3 Fuerzas Armadas de la Nación, al mensaje que expresa las causas de la Revolución Argentina. Primero, destituir de su cargo al actual presidente y vicepresidente de la República y a los gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias. Segundo, disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Tercero, separar de sus cargos... Los policías llegaban para ponerse a órdenes mías. Cuando yo me di vuelta y los vi, me asusté. Porque que... El más blanco era el color del tintero. Pero eso parece un prejuicio. El más bajo... Parece un prejuicio, coronel, eso. No, es una realidad. Eran morochos subidos. El más bajo medía 1,80 metros. Y el que pesaba menos pesaba 90 kilos. A todo esto venían con capote, con esas armas lanzadoras de gases que parecen unas pistolas del siglo XXI, que yo me asusté cuando los vi. Yo, que estoy acostumbrado a las armas, a los tiros, me asusté. Yo no quiero saber la opinión de los que estaban ahí. Está bien. Entonces, todos los que estaban ahí se levantaron y se empezaron a dirigir hacia la puerta. Menos el doctor Ilía, que en lugar de irse avanzó. ¿Y entonces? Entonces yo digo, los 2 primeros a custodiarlos, doctor Ilía, derecha e izquierda, no quiero que le pase absolutamente nada. Pero todo esto, el doctor Ilía está a 2 pasos míos. Y es el único que no se ha retirado. Es el único que no ha buscado la puerta de salida. Él se enfrentó, él fue al contacto con el enemigo. Primero miró a los policías y le dijo, ustedes los conocemos desde hace mucho tiempo. Son los mismos de siempre, que se amparan en el cumplimiento de las órdenes.
Y después me miró a mí y me dijo, sus hijos se lo van a reprochar. Y siguió repitiendo con un tono monocorde, sus hijos se lo van a reprochar, sus hijos se lo van a reprochar, sus hijos se lo van a reprochar. El brigadier Jorge Rojas Silveira fue embajador del gobierno militar argentino ante el gobierno español, el gobierno que presidía Francisco Franco, desde el 18 de julio de 1971 hasta el 23 de mayo de 1973. ¿Cómo fue el episodio de la devolución del cadáver? ¿Dónde estaba ese cadáver de Eva Perón? ¿Cuándo recibió usted el mandato de devolverlo? Le quiero explicar una cosa. Cuando yo me hice cargo de la embajada, quedamos de acuerdo con la Junta que había que restituirle a Perón una serie de elementos. Primero, el cadáver de la señora, anular 3 juicios que había que eran sin importancia, devolverle las pensiones que le correspondían como presidente y devolverle los bienes. Y así algunas cosas más que podían ir apareciendo en ese momento. ¿Y el grado militar por qué no? El grado militar no se podía hacer porque el grado militar lo puede devolver solamente el Tribunal de Honor que le quitó el grado, sobre la base de que ha hecho un bien para el país o un bien para el ejército. ¿Usted como embajador estaba de acuerdo con esas devoluciones? Sí, yo prácticamente las pedí para ir a conversar con él. ¿Cómo fue la devolución del cadáver? Empieza de la siguiente manera. Una noche tocan el timbre de la residencia y aparece Coronel Cabanillas con una carta de anuncio, decía, estimado flaco, ahí te lo mando a Lalo para hacer un trabajo que se ponga a hacer de acuerdo cómo hay que hacerlo. Pasamos adentro de la oficina.